y es un momento único, ¿no? Que se empieza en una determinada fase para el final del tratamiento y normalmente cuando todo que estamos haciendo está casi listo, casi arreglado. Por ejemplo, tenemos una clase 2, ya estamos en clase 1, si es clase 3, estamos en clase 1, si era una mordida abierta, ya la cerramos y corrimos transversal, coordinados, y ahora es un momento único para engreñar los dientes, para que se puedan arreglar en una intercuspidación máxima. Momentos importantes, pero la fase de finalización es dependiente, no solamente de este momento. Si empezamos, en la verdad, a través de un diagnóstico correcto. Si cometemos errores con diagnóstico, probablemente no vamos a lograr lo que queremos y tenemos mucha dificultad con la finalización. Otro punto es que es dependiente de una cementación, entre comillas, perfecta. ¿Por qué? Perfecta no existe, no va a ser perfecta, pero de la mejor manera que yo pueda hacerla, con máximo de cuidado, para que la cementación pueda llevar los dientes a la posición correcta. No vamos a hablar sobre cementación, pero es siempre importante decir que yo los reorganizo y reposiciono los brackets, creo que de 3 a 4 piezas por tratamiento en promedio, a veces más, a veces menos. Si me acuerdo del principio, cuando era un principiante en la ortodoncia, creo que los reposicionaba menos que hoy, porque no había la necesidad de reposicionar. No tenía un olhar, una visión más acurada, más sensible a los errores. Y hoy puedo encontrar los errores de mi cementación, seguramente antes, y voy a cambiarlos de forma a llevar a una situación mejor. La mecánica, no podemos permitir una mecánica descontrolada, porque a veces perdemos el control de los incisivos y nos lleva a una dificultad de finalización estética en final de nuestro tratamiento. Y el tiempo también es dependiente de eso. Por eso que siempre me pregunto, siempre estoy en busca de un tratamiento más rápido. Si puedo tratar a un paciente en menos de un año, y después tengo 3, 5, 7 meses para finalizar. Si estoy con un tratamiento que me toma tiempo, que tarda a finalizar, tarda a llegar en la fase de finalización, después obviamente no voy a tener como asegurar, como mantener mi paciente motivado a llegar en la máxima intercuspidación. Y donde fui a buscar los conceptos y los criterios para definir la calidad de finalización. Vamos a buscar en el borde. Estos los criterios de borde brasileño, que probablemente son, siguen los conceptos del borde americano y son muy puntuales, ¿no? Alineamiento, bordes incisales de los dientes anteriores y los surcos de los dientes posteriores, imprescindible. Nivelamiento de los bordes marginales, que serían los bordes proximales. Este es el punto más importante para lograrmos una finalización, que es como si fuera el trabajo que hacemos en casa, en nuestras casas, ¿no? Decimos que es un homework, que necesitamos hacerlo independiente se va a lograr una finalización adecuada. Esto es el básico que tenemos que poner. Después lo ajustamos. Inclinación vestíbulo-lingual, que son los torques, es un tema importantísimo para toda la región anterior o posterior. La sobresaliencia, que es el trespase vertical. Llegamos a los contactos oclusales,
que miramos punta de cúspide tocando fondo de fosa o punta de cúspide tocando borde proximal, que son conceptos así físicos, né, que necesitamos para disminuir al máximo la dimensión vertical del paciente. Logramos lo máximo los dientes cerrados. Y la relación oclusal anteroposterior, que sería una clase 1, principalmente la clase 1 de caninos, porque los posteriores pueden estar en clase 2, no importa, pero caninos en clase 1. Contactos interproximales, que es un tema de rotación importantísimo, y las angulaciones de las raíces. Todo que vamos también a hablar sobre las angulaciones, que es una forma de no solamente dejar paralelas, pero a veces necesitamos ajustar la angulación, principalmente de los molares, para lograr un poco más de intercuspidación. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos contactos. Queremos lograr una relación intercuspidada por vestibular y por lingual también. Las cúspides linguales son importantísimos. Yo puedo incluir, esto es dependiente de un poco de la escuela donde hice su formación, pero en mi escuela damos muchísima importancia a los cóndilos asentados en sus fosas. Podemos llamar de céntrica o solamente de una posición ortopédicamente estable, no importa, con cóndilos manteniendo los contactos. Entonces, máxima intercuspidación, cóndilos asentados. Y los criterios de estética, que son importantísimos. Podríamos hablar un día todo de estética anterior, con conceptos como dimensión de los dientes, simetría, proporción, altura de las márgenes gengivales, borders incisales, smile arc, torque, proporción de los puntos de contactos, áreas de conectores, papilas y todo más, que queremos arreglar a todo y llegar a una forma simétrica, como si fuera de una asa delta, ¿no? Como llamamos, un kite, y así ajustamos a todo de una forma, no solamente los dientes posteriores, y también los anteriores como los posteriores, porque los posteriores buscamos los torques verticales que van a dar una sensación de ocupar un poco más del corredor bucal y llevar a una sensación de una sonrisa más amplia y más moderna, que es el concepto hoy más moderno que vemos en la estética. Entonces, solo una introducción, porque la presentación va a ser baseada en 4 tips que considero importantes. Entonces, vamos uno a uno. El primero, observar el nivelamiento de las cristas marginales, que son los bordes, perdón, no puse los términos correctos. Borde proximal y principalmente la anatomía oclusal. ¿Por qué? Nivelar bordes es imprescindible. Ahora, la anatomía es algo que tenemos que prestar más atención, que nos toma una atención especial, principalmente cuando estamos con pacientes adultos. ¿Qué importa en la verdad? Si queremos nivelar eso, no vamos a discutir la técnica de cementación, porque sé que cada uno tiene su preferencia. Fernanda hizo un trabajo también, Fernanda Chichorreta, con cementación y técnicas también interesantísimas para nivelar. Y estoy esperando este artículo para mí, para nivelar los bordes. Y que importa es que tengamos en final de nivelamento, cuando este arco se planifica, ajustamos estos bordes. Y así llevamos a principio de la finalización. Pero hace mucho que hacer después,
de este punto, ¿no? Para que podamos asentar la punta de la cúspide en este espacio entre los bordes, principalmente. Entonces, independiente de la técnica de cementación, yo pongo en mi cabeza que si tengo una diferencia de las cristas marginales, por ejemplo, del mesial del molar hasta la distal del premolar, si este espacio, si esta altura fuera, por ejemplo, de 1.5 milímetros, en la verdad tendríamos que tener visualmente una diferencia igual de la canaleta de slot del premolar con slot del molar. Si seguimos este visual, va a orientarnos mucho porque si queremos ajustar las cristas, este es un punto importantísimo. Entonces, no voy a seguir especialmente una técnica u otra, cada uno con su técnica, pero importante, nivelar las cristas. Después, esto va a permitirnos un poquito más de intercuspidación. ¿Qué pasa cuando tenemos casos como adultos donde la anatomía oclusal no es adecuada? No es adecuada, adultos tienen canales de las raíces tratados, incrustaciones inlay, onlay, coronas, periodonto malo y todo más. Y a veces, mira que este arco está queriendo sentarse, pero no se puede sentar porque hay una forma, una anatomía oclusal aquí que no nos permite este asentamiento. Es una inlay, onlay muy plana, muy simple. El surco, el fondo de fosa no está definido y así vamos a tener problemas para asentarlo. ¿Qué quiero hacer? Con una broca, una fresa, reanatomizarlo a punto de permitir un asentamiento de eso. Y después, si hay una falta de estructura del molar, vamos a corregirlo con la estética. Deliberamos al protecista que va a corregir este problema. ¿Y cómo sé exactamente que este es un problema, es un tema de anatomía, falta de cúspide? Porque aquí estamos con las cristas niveladas. No hay como extruir, por ejemplo, extruir más este diente o este diente, porque aquí deberíamos tener una cúspide más formada y así estamos en límite que la ortodoncia puede trabajar. Esto hay que estar muy claro cuando estamos frente a dientes muy trabajados, ¿no? Que ya hicieron estética y otras cosas más. Entonces, tenemos que hacer de la forma más eficaz, más sencilla y ganar tiempo con esto. Y siguiendo la idea, mira la importancia, por ejemplo, en el mismo caso tenemos este premolar rotado, que casi 90 grados, no es 90, un poco menos, pero yo pienso que no es algo muy tranquilo corregirlo. Este es un tratamiento que yo hice en 11 meses. Si mi objetivo fuera girar y corregir la rotación del premolar, probablemente llevaría a un tiempo mucho más grande, tardaría nuestro tratamiento para lograr en la verdad un problema, porque rotar demasiado un premolar, seguramente vamos a tener la recidiva aquí, exactamente en este premolar. Entonces es un tiempo que nos toma de tratamiento que lleva a una instabilidad y peor, si no tenemos
hueso acá, es probable que la margen gingival pueda bajar después del giro de este diente, porque estamos con un periodonto, una profundidad de bolsa larga, no sé cómo decimos en español, pero es más profundizado y no es la realidad. Después que movemos este diente, probablemente la margen gingival baja y tenemos una recesión. Para evitar, yo prefiero tomar una decisión que es mantener exactamente las cosas que tengo como buenas. Aquí tenemos los puntos de contacto, aquí tenemos estabilidad, aquí tenemos un hueso fino que voy a respetar este hueso sin crear más injurias a este hueso. Entonces, no voy a girar ese diente de forma a ganar un poco más de estabilidad. Entonces, son tratamientos minimalistas, con objetivos menores, con objetivos de tratar pacientes adultos que tienen necesidades específicas. En el final del tratamiento no se ve la rotación, pero yo creé con un compósito, con una resina, yo creé una punta de cúspide para crear una estabilidad en ese diente. Yo mismo que voy y pongo el compósito en la posición que vamos a tener la estabilidad. La parte distal voy con una fresa y un poquito de adaptación oclusal, ajuste oclusal, para que pueda asentar los premolares arriba. Entonces, yo voy a preservar esta margen gingival y todo el periodonto envuelto alrededor de este diente. Así que pienso para minimizar problemas con pacientes adultos, siendo un poco más objetivo, ¿no? Entonces, eso fue la parte del compósito. Si quieren cualquier observación o pregunta, pueden interrumpir en cualquier momento. Si no, voy a seguir con el segundo tip. Buscar un paralelismo de las raíces, es obvio, es una parte básica, pero a veces customizando cuando necesario. ¿Qué sería la customización? Comprender un poco mejor la posición de los molares. Empezamos por acá con el premolar. Este premolar, cuando veo en la foto, me preocupa un poco. Creo que el primer premolar superior izquierdo no está de acuerdo. Porque a veces la margen gingival no nos da una inclinación adecuada, una sensación de la inclinación. No tenemos la sensibilidad de decir que estamos con la inclinación, aunque miramos la panorámica. Y aquí, en la verdad, la raíz está en este punto. Como sabemos, porque la crista marginal está más alta y baja acá. Quiero esta crista bajando aquí para sentar. Y para eso que necesito corregir el cementado. Mira que estamos con un arco fino, delgado, blando. Y podría esperar un poco más para llenar más la canaleta del slot antes de tomar la decisión de reposicionar este bracket. Sin embargo, creo que ya estoy seguro que este bracket no está correctamente posicionado. Entonces anticipo el problema llevando la canaleta paralela al plano azul, que es el plano de la cúspide. Perdón, plano de los bordes proximales, borde distal y mesial. Entonces aquí deberíamos estar con la canaleta paralela al plano azul. Y con eso ya voy recementando de una forma a corregir la posición de la raíz. Mira. Y con eso asentamos un premolar que va a permitir, mira la diferencia, ahora va a permitir que asentemos también la región anterior.
Entonces todo está linkado. A veces un problema es solamente un diente que no está ajustado, cría una interferencia que no permite un asentamiento anterior. Y muchas veces queremos asentar, por ejemplo, un canino, entramos con gomas intermaxilares en la región del canino y el problema puede estar en el molar, puede estar en un premolar y por eso que ajustarlo es un tema de finalización y también de más delicado, ¿no? De refinamiento. Esta es la palabra, refinar, durante el tratamiento, obviamente. Y cuando vamos al molar, como dije, a veces el molar necesita un cambio de la raíz paradistal, una inclinación paradistal de la raíz, porque buscamos como nos dijo Andrews, doctor Andrews, con las 6 chaves para una oclusión ideal, que deberíamos tener como ideal el borde marginal del primer molar superior tocando el borde mesial del segundo molar inferior. Con eso logramos un asentamiento ideal para este molar. Y yo pude ver por la primera vez muchos años atrás, hace muchos años, con el doctor Jorge Ayala, y que es un maestro en eso y tiene una presentación fantástica sobre este temario. Y le sigo así de forma muy radical con eso. Pero no es para todos los casos. A veces este molar está un poco más asentado, un poco más adelante que a frente, mesialmente. Entonces, tengo que dejarlo más vertical. Si está en la posición de clase 1 perfecta, yo lo pongo con una inclinación de la raíz paradistal. Es dependiente de muchas cosas, de la anatomía de estos dos dientes acá, del tamaño del premolar. A veces tenemos un premolar pequeñito que lleva o tras este molar adelante. Y así no se puede estar con una inclinación, por ejemplo, de 5 a 10 grados. Tendríamos que estar más vertical. Aquí es el punto cuando tenemos la clase 1 verdadera, con todos los dientes con los tamaños normales. Entonces, para lograr eso, si no lo tenemos en un bracket, la angulación de 5 o 10 grados, son todos 0 grados en angulación, buscamos desplazando un poquito y subiendo la distal del bracket. Aquí podemos ver que la mesial está en un punto, en una altura, y la distal está con una altura a más. Por ejemplo, medio milímetro a más. Esto hace con que esto produce un alineamiento de los bordes aquí, porque si tengo las canaletas alineadas, los bordes alineados, pero en la distal estamos con una altura un poquito más grande. Este largo es más grande en medio milímetro, que produce la inclinación de la raíz suficiente para este asentamiento. Y en este ejemplo tenemos aquí el caso inicial y abajo el caso final. Si estamos ocluidos inicialmente, no quiero perder este engranamiento, no quiero poner tope molares, levante de manera alguna. Voy a mantener lo que tengo, lo que está correcto y corregir la parte anterior. Para eso, si hay la necesidad de cementar los brackets posteriores, tenemos que pensar en una cementación pasiva. Y eso significa justamente mantener
el nivelamiento de los bordes. Por eso que se llama colaje pasiva, né? Cimentación pasiva, porque la mantenemos de una forma justamente sin desnivelar los bordes marginales, los bordes proximales. Y aquí queda más fácil de ver cómo estamos con una inclinación después de, o manteniendo la inclinación. Mira, si tuviésemos cimentado con la misma altura anterior y posterior, tendríamos, después de nivelamiento, una desoclusión de este molar. Ahora, vamos a ver en ese caso. ¿Qué pasa acá? Obviamente, no fue la naturaleza que produjo esta situación del molar. Esta inclinación demasiada viene de un tratamiento previo que la paciente estaba haciendo antes de llegar a mi consultorio. Y por lo tanto, hay una inclinación demasiada del molar. Y yo, con la bueno intento, estaba cementando este tubo del molar para arreglar a todo y verticalizar un poco más este molar. Pero ¿qué pasó? Después de un mes, estaba con esta situación. ¿Qué hubo acá? El premolar salió del contacto y está ahora en el aire. ¿Por qué? Esto es por qué la ortodoncia es tan hermosa, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos que empezar un nuevo diagnóstico. Estamos durante un tratamiento y empezando un nuevo diagnóstico, algo totalmente nuevo. Volvemos a todos. ¿Ok? ¿El sonido ok? Tá. Porque estaban todos frisados, congelados aquí. Este es un momento de parar y evaluar nuevamente y decidir, tomar una decisión de quién está con el error. ¿Dónde está mi error? Si es la cementación del premolar o molar. Y vamos a tomar una decisión porque si vamos al punto correcto, seguramente vamos a tener éxito si cambiamos la posición de los brackets o tubos. Entonces voy tranquilamente aquí buscar o que puede ser la respuesta. Mira que en principio la crista marginal, mira acá, estaba desnivelada. El molar un poco más arriba que el premolar. Había un desnivelamiento. Después se invirtió. Se cambió totalmente. Ahora la crista del molar está abajo de la crista del premolar. ¿Qué pasa? Que cuando hice la cimentación, yo puse más altura en la mesial que debería y menos en la distal. En ese momento, un mes después, el molar estaba completamente bien posicionado, pero llevó el premolar arriba, desocluyendo. Solo que estamos con un alambre, un arco fino, delgado, que aún tiene fuerza para mover el molar. Si empezamos con este alambre o caminamos a otros arcos, por ejemplo, arcos más, engrosamos estos arcos, vamos a tener una desoclusión de este molar.
vamos a tener problemas con el molar. Entonces, es el momento ideal de hacer la recimentación. Vamos a reposicionar. ¿Y cómo voy a reposicionar? De forma pasiva, porque el molar ya está en la mejor posición que podría tener. No se puede tener una posición mejor que esa. Entonces, voy a cambiar para esta posición. Posición totalmente pasiva. Y con eso, ¿qué vamos a tener con la línea amarilla? Está me mostrando que el premolar va a bajar nuevamente. Si cambio la posición de este tubo, va a bajar la posición del premolar que estaba malo. Por lo tanto, ahora yo pongo aquí y el premolar se asienta. Pero Eduardo, no debería usar en ese momento, usar una goma para evitar que el premolar se fuera arriba. Creo que no. Porque cuando el problema es de la posición de la cimentación, no hay que hacerlo, porque luego después ya estábamos con las cristas desniveladas, estábamos con el borde desnivelado. Entonces no hay que hacer con gomas, solamente con reposicionamiento. Por eso que tenemos que tomar una decisión y las fotografías nos ayudan muchísimo con eso a encontrar la posición correcta que va a ayudarnos a intercuspidar. ¿Cómo está? Bien. Deixa eu ver. Aqui, comentários todos ok. Ok. Seguimos. Terceiro tipo. Mantener los incisivos dentro de la sínfise, aceptando pequeñas compensaciones. ¿Qué sería eso? Muchas veces en mi consultorio, principalmente si vuelvo al principio de mi ortodoncia, siempre tuve en mi cabeza que la posición, que el final del tratamiento para arreglar la posición de los incisivos, dejar la sonrisa hermosa, organizada, arreglada, con un trespase ideal, era la parte más difícil para mí. Siempre fue. Y creo que las cosas cambiaron en mi consultorio, en mi práctica, cuando me di cuenta de que había, en la verdad, un problema con los incisivos inferiores y que no podría perder el control de los incisivos inferiores. Pero, en la verdad, no existe la posición ideal, no existe un IMPA ideal, no existe lo que pueda ser centro de síntesis para todos los casos. Que vamos a hacerlo es buscar, logrando el posicionamiento central, y algunas veces cambiamos los incisivos de forma compensatoria. Pero la mecánica no puede permitir que dejemos los incisivos a la voluntad, que van a cualquier lugar. Controlamos todo el tiempo, si no nos toma tiempo en nuestro tratamiento. Vamos a ver acá, con autoligados, ¿no? Que es un tema siempre polémico. Yo sé que mucha gente no les gusta la idea de expandir demasiado también. Tampoco me gusta la idea de expandir demasiado. Pero este caso me muestra que hay posibilidad de expansión. No sé si están de acuerdo, pero ¿qué vemos acá? Que me da una idea de que se puede expandir.
punto 1. Inclinación lingual de los molares y premolares, tanto superior cuanto inferior. Y punto 2, la calidad del hueso, principalmente en el arco superior, y que me permite una expansión y con calidad. Entonces, parte del apiñamiento podemos corregirlo con expansión. Si entramos con un concepto de autoligado, que vamos a usar arcos expandidos, arcos más anchos, realmente puede ser una estrategia interesante. Ahora, la cuenta que siempre hago es la siguiente. ¿Cuál es la capacidad de expansión? ¿Cuánto puedo yo expandir y ganar realmente de espacio? ¿Y cuál es la necesidad de espacio de la arcada inferior y de la arcada superior? Esto tenemos que poner en la balanza. ¿Por qué? Muchas veces el transversal va a corregir parte del problema de falta de espacio. Y si no tengo otro medio de corregirlo, seguramente los incisivos van a sentir y van a vestibularizar. Digo siempre que independiente si estamos con autoligado, o que pasa es que hay un límite de expansión. Y cuando atingimos este límite de expansión, los incisivos van a vestibularizarse y crear un problema, ¿no? Que es nítido, principalmente cuando el canino inferior está en una posición un poquito angulada y sobre el lateral. ¿Qué pasa es eso? La vestibularización. Vestibularización. Y con eso no se puede finalizar. Estamos con una situación complicada. Ah, Eduardo, tienen un tope molar. Realmente, este tope molar só está empeorando el caso. Porque si lo sacamos, no podemos cerrar la mordida, no podemos ocluir adecuadamente, porque ahora los incisivos están a frente. Estamos con autoligado, estamos con arcos más anchos, expandidos, universales. Y el problema está aquí. Ahora tengo que tomar una decisión. Nuevamente voy a buscar dos opciones. La primera que pasa en mi cabeza, distalamiento de los 4 cuadrantes. Este es un temario que me gusta mucho porque vamos a atacar el problema en la raíz del problema, el fondo del problema. Distalamos superior e inferior. Y aquí mantenemos la clase 1. Mira, en el arco inferior, si distalamos, ponemos este incisivo en la posición normal. Volvemos a la posición dentro de la síntesis. Pero si distalamos inferior, tenemos que mantener la clase 1, distalizamos superior. Ahora, no podemos distalar los incisivos, retraer los incisivos. Tenemos que abrir un espacio acá que futuramente va a recibir una estética para aumento del tamaño de los laterales, de los dos lados. Esta es una estrategia buena. Distalamos, abrimos espacio entre canino y lateral, compósito, estética. Y con eso ponemos los incisivos de vuelta a su posición original. Perfecto. Y la otra, ¿qué podemos hacer de una otra forma? Stripping. Stripping desde canino, mesial del canino, a mesial del otro canino, podemos hacer una disminución, reducir el ancho de estos dientes, la masa total del grupo de dientes y ajustamos la discrepancia de Bolton.
porque si tenemos un Bolton del lateral superior, aquí vemos un lateral pequeño, si tenemos un Bolton, realmente podemos disminuir la cantidad de dientes de acá, podemos decir así, y ajustar este tamaño para que podamos volver estos dientes, disculpa, a la posición original. Entonces, vamos a tener eso. Seguramente es más invasivo, probablemente, más invasivo. Mira ahora, si yo les pregunto, ¿qué quieres hacer si fuera tu boca? Por ejemplo, Martín, si fuera tu boca, ¿qué prefieres? ¿Disminuir un poquito con stripping los incisivos? ¿Está escuchando? ¿Sí? Disminuir los incisivos o distalar los 4 cuadrantes con tornillos y aumentar los laterales con compósito. La segunda opción. La segunda opción. Sandra. Yo pondría en consideración algunas cosas. Hay pacientes que por ahí no se animan mucho al tema de los microtornillos y no lo aceptan. Si no, tendría mucha discrepancia, creo que preferiría el stripping. Y si me falta mucho para llegar en los laterales, también consideraría eso. ¿Sí? No, estoy Si me diciendo falta mucho, agregaría en el superior. estoy seguro que si hiciésemos una encuesta, tendríamos 50-50%. Algunos prefieren gastar, hacer un tratamiento reducido, rápido y no poner compósitos. Otros dicen que no quiero esmalte de mí, no quiero cerrar nada. Puede poner tornillos, distalar, eso es una preferencia. Entonces, Paola. En mi boca. Yo no quise, aumenté, visualicé. Es una preferencia del paciente, a veces de los doctores, y que vale la idea que tenemos las dos opciones. Eso es importante, porque todos los dos casos son posibles. Y para eso un diagnóstico que tenemos que hacer. Para finalizar, la base de finalización es volver los incisivos a la base. Punto. ¿Cómo vamos a hacerlo? No importa. Y seguimos acá. Seguimos acá. El caso, volvemos los incisivos a la posición y finalizamos adecuadamente por tener los incisivos de vuelta. ¿Están dentro del hueso? Sí. Si están dentro del hueso, ok. Si distalizásemos y hiciéramos la mecánica, la primera opción, también los teníamos en la posición adecuada, creando estabilidad. ¿Qué no acepto? No acepto expansión demasiada. No creo que la expansión demasiada sea interesante. No creo que dejar los incisivos adelante vestibularizados sea interesante. Y aquí estamos. ¿Y cuándo que puedo aceptar los incisivos inferiores poco más vestibularizados? Yo pongo 2 puntos que tengo en mi cabeza, que a veces uso de este artificio
de esta ventaja de dejar los incisivos un poquito más vestibularizados. Cuando tengo Bolton con exceso superior, para mí a veces me permite una inclinación un poquito más fuerte de los incisivos inferiores. Y casos de clase 2 esqueletal no quirúrgica. Clase 2 esqueletal horizontal, clase 2 horizontal esqueletal, es un problema. Es un caso que dependemos del crecimiento de la mandíbula, que sabemos que muchas veces no vamos a tenerla y es complicado. Entonces vamos a ver un caso como este. La chica no tenía en nuestros estudios la característica de que crece la mandíbula. No es una mandíbula que crece, que va a crecer. Es una mandíbula pequeña, retroposicionada, con un problema de clase 2 horizontal. Entonces, es una clase 2 limitada, con un ANB de 7 grados. Para mí, son casos complicados, a pesar de que la clase 2 dentaria es tranquila. Entonces, la parte dentaria no me va no me incomoda, no sé cómo dice, no. Pero la parte esqueletal sí. ¿Y cómo ajustamos la clase 2 en una situación donde este incisivo inferior ya está na frente? Mira, ese es un punto conceptual importantísimo. ¿Por qué? Si lo pongo, este incisivo, dentro de la sínfise, si trago este incisivo centralizado aquí dentro de la sínfise, yo cambio a un caso quirúrgico. No se puede finalizar. Si es una clase 2 esqueletal, si trago este incisivo dentro de la sínfise, ¿cómo voy a ajustar el overjet? Entonces yo sé que tengo que trabajar con un incisivo un poco más inclinado. Pero no puede ser una inclinación demasiada. Si fuera demasiada, no puedo corregir la clase 2. ¿Comprenden? Entonces, es un medio del camino. Es un intermedio entre lo que está y lo que sería la posición ideal. Necesito corregir un poquito de la inclinación solamente para permitir ocluir en clase 1. El otro lado está bien. El otro lado está en clase 1. Aquí que es el problema, unilateral. Entonces, yo voy a trabajar. Esta es una chica que está en crecimiento, que el canino está en opción, segundo molar está en opción. Yo intento una ortopedia con aparatos fijos. Yo voy con una fuerza muy blanda, una fuerza ligera, despacio, con un resorte poco activado, con una goma también suave, para que la fuerza sobre el molar sea una fuerza de remodelación, para inducir el molar atrás, porque tengo que esperar segundo molar terminar su erupción. Esto no es un bracket, esto es un tubo donde lo saqué la base, removí la base y está suelto acá, no está cementado acá, está suelto. Este elástico va a trabajar la compresión del resorte y llevar el molar atrás de forma suave, despacio. Y en cuanto a eso, para que la arcada inferior no va adelante, no mueva los dientes a frente, porque no puedo aceptar eso, voy a mantener un trabamiento acá con este tornillo. Pongo un tornillo, trabo, bloqueo el movimiento de este premolar y
la goma no va a mesializar los dientes inferiores, solamente va a distalar el superior. Esta es la idea. Y vamos poco a poco ganando la posición del molar de clase 1 y vamos abriendo espacio para que este canino pueda entrar en clase 1. Y no vamos a comprometer, no está compromisado, ¿cierto, Paula? La posición Comprometido. no prometido, ¿sabes? Comprometido, está comprometido la posición, está comprometida la posición de los incisivos inferiores, porque no van a ser llevados a frente a inclinarse. Mantenemos ellos acá. Y por Perdón, eso, doctor, ¿tomas alguna consideración con respecto a la altura de la corona del segundo molar superior? que estaba durante un proceso de erupción. O que pasa é que o momento que empiezo yo a distalar el primer molar es el momento cuando las cúspides, ¿está viendo mi cámara? ¿Sí o no? Sandra, ¿no me ve? No, Sí, sí. ¿Me ve o no? ahora sí. Ahora sí. ¿Yo? Aquí. Ahora sí. Entonces, las puntas de las cúspides del segundo molar están rompiendo la encía insertada. ¿Ok? Va. Rompiendo la encía. Cuando veo las puntas rompiendo, empiezo este distalamiento. Porque si no empezó antes, ¿qué Sí. ¿qué va a pasar? Bloquear este segundo molar, Ok. que é mais interessante. Entonces, este es un momento, porque no estoy, mira, no estoy haciendo una distalización. Si quiero distalizar un molar, voy a promover un otro artificio, otra mecánica completamente distinta. Voy a estar con arcos más gruesos. Voy a estar, por ejemplo, con un Dimetric, que es un distalizador potente, muy bueno. No voy a estar con eso. Esto es solamente como una ortopedia y una fase de término de erupción de los molares. No sé si respondí, Sandra. Sí, sí, doctor, gracias. Y así llevamos a clase 1. Mira, pero no está finalizado, ¿no? Aquí tenemos que comprender. ¿Qué hubo con los incisivos? Tuve que hacer un poquito de stripping. ¿Por qué? El tema es el mismo. Tendríamos que distalar a todo. Pero, diferente del caso pasado, este caso yo no pongo como opción distalamiento de los 4 cuadrantes. ¿Por qué no? ¿Por qué no considero distalar los 4 cuadrantes? Como el otro caso. Otro caso estábamos diciendo que no importa, instalamos o hacemos stripping. Aquí no, yo voy a hacer stripping, punto. ¿Por qué? Martín. Porque, uy, se me fue el video. Porque estaba del otro lado en clase 1. Un poco por eso, pero podría también, ¿eh? Instalar el clase 1, abrir los espacios para aumentar los incisivos. Podría, no es este tema exactamente. ¿Qué sería? Se me fue el video. ¿Se acuerdan de la magnitud de la clase Sí. 2? Cuando estamos con una clase 2 esquelética, esqueletal, no se puede distalar a todo porque va a mantener la clase 2 esquelética. Claro. Solamente va a empeorar la fase, la cara de la paciente. Porque está mantenida
la diferencia esquelética. Entonces, no voy a lograr nada mejor que eso. Por eso, en este caso es diferente. Yo voy específicamente con stripping, voy a arreglar la posición de los incisivos, voy a ajustar la línea media con estos espacios que gano con el stripping y punto. Mantengo los incisivos vestibularizados y finalizo. Porque es un caso quirúrgico de clase 2. Solo que la chica tiene 13 años. Se ponga este incisivo en la posición ideal, es quirúrgico. Entonces voy a disminuir este tratamiento. Y mira otra cosa que vamos a hacer también, que no me gusta, pero son casos complicados. Mira este trespase, que es mínimo trespase. ¿Por qué? ¿Me gusta trespase pequeño? No, me gusta trespase de 3, 4 milímetros. ¿Por qué eso? Porque es la necesidad de un caso compensatorio de clase 2 para lograr, para ajustar la posición de los incisivos, tenemos que disminuir este trespase, mantener el incisivo inferior un poco más adelante y ajustar la estética. Entonces son casos que no vamos a lograr el ideal, no vamos a tener una oclusión ideal. Por eso que finalizar es un tema complicado. Tenemos un ideal en nuestra cabeza, pero tenemos la realidad. Tenemos que trabajar con la realidad de la mejor forma posible. Por eso no soy radical con eso o con aquello. Hoy no estamos hablando de tornillo, no estamos hablando de anclaje esquelético, estamos hablando de concepto de finalización. Eso que importa en mi cabeza. Aquí la posición inicial de la chica y la final. Mira que el incisivo final está un poquito atrás del inicial, pero no está en la posición centralizada. Yo tengo que finalizar con él inclinado, con ellos inclinados. Ok, ¿cómo estamos? Doctor, ¿podríamos decir que la bula rotó un poco adelante? ¿Quién está Yo tengo llamando? muy mal audio, ¿eh? ¿Sandro? Y sí, Ah, podríamos decir que la mandíbula rotó para adelante un poquito, avanzó un poco. Igual tengo no, muy mal audio, ¿eh? no. ¿Por qué no rotó? Porque es una clase 2 horizontal. Clase 2 vertical, podemos controlar el vertical, intruir y permitir la rotación de la mandíbula. Casos de clase 2 horizontal, ¿qué podemos hacer? Estimular el crecimiento. Entonces, las gomas están estimulando un crecimiento. Sí, Tengo que traer un incisivo inferior atrás, crecimiento. criar un trespase y estimular. Puede poner un protractor, algo así, pero en mi cabeza yo pongo gomas suaves. Estoy haciendo mi parte, estoy estimulando el crecimiento de la mandíbula. ¿Se va a crecer? No sé, no lo sé, realmente se va a crecer. No era un caso para crecimiento, era un caso que todo Jarabá me decía que no había posibilidad de crecimiento. Entonces no voy a sacar los cóndilos de la posición para lograr una falsa oclusión. No voy a hacer, no voy. Entonces, si quiero mantener los cóndilos, trabajo con estímulo de crecimiento de la posición condilar. Y muchas veces no es suficiente. No creo que cambiar plano oclusal en pacientes horizontales vamos a tener muchas ganancias, muchas ventajas de hacerlo. Puede ser que sí, otros casos, otros profesionales tienen más experiencia con eso, pero yo
no mucho. Trabajo más dentro de mis limitaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Y cómo estos incisivos pueden comprometer también nuestro tratamiento? De la misma manera del primer caso, cuando estábamos con la cabeza pensando que la expansión va a corregir parte del problema, que no puede corregir con la expansión, vamos a tener una protrusión. Eso es claro. Si la posición inicial de los incisivos inferiores y superiores está buena en este momento, yo podría pensar en tratarlo con extracciones. Sería una forma que aquí es totalmente viable. Tratar este paciente con extracciones. Va a ser un paciente que va a crecer, es un clase 3, vertical. Tendríamos dificultad con las extracciones, pero también tendríamos dificultad sin las extracciones. No sé cuál es mejor. No sé si Felipe está escuchando. Felipe, este periodonto, principalmente la región anterior, como dijiste en tu presentación, es una hoja de papel, ¿no? Periodonto delgado, un periodonto que no me gusta forzarlo, ¿no? Con extracciones, perdón, con extracciones. Pero podríamos hacerlas. Sería sacar los segundos premolares, probablemente, para garantizar, sacar de una área, una región donde el hueso está mejor, ¿no? Sería la posibilidad. Pero la idea es que el paciente tiene crecimiento y vamos a acompañar este crecimiento sin las extracciones. En la primera fase, esto es una decisión, ¿tá? Una opción de tratamiento. Voy a hacerlo sin extracciones. Vamos a expandir y hacer una ortopedia con aparatos fijos, con alambre muy delgado, muy suave como ese, que es un arco 0,12, después 0,14 Nich durante 10 meses de tratamiento. No se cambia el arco porque la fuerza hay que ser suave, produciendo una remodelación del hueso para todos los lados. Con 12 meses mejoramos la oclusión. Con 14 estamos ahora con el transversal llegando al límite, al su límite transversal. Todo caso posee un límite transversal. Si sobreexpandimos, ¿qué pasa? Es una inclinación demasiada de los torques que van a comprometer la estabilidad y comprometer la oclusión. Respetando los torques, ahora tenemos que comprender que los incisivos están vestibularizados. Ahora tengo un caso de biprotrusión. Salimos de un caso con una posición adecuada, inicial, de los incisivos superiores, incisivos inferiores también estaban adecuados, y ahora estamos con una biprotrusión. Y este es el momento de decidir, porque el paciente está en crecimiento, está terminando su crecimiento. ¿Qué hacemos ahora? Decidimos para dónde vamos para poner, cómo vamos a hacer para poner los incisivos de vuelta a la sínfise. Porque este paciente no está hermoso. En la sonrisa veo como una inclinación demasiada que no me agrada. No puede decir que está lindo, no está.
quiero volver a la posición inicial. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo considerar los strippings ahora? Creo que no, ¿no? Los strippings ahora no resuelven porque los strippings tienen que ser inferiores cuando tenemos discrepancia de Bolton con dientes pequeños superiores y grandes inferiores. En estos casos, un stripping es favorable. Casos donde no hay la discrepancia. ¿Y cómo vamos a hacer stripping anterior, superior e inferior? No cabe. Pensaríamos en stripping posterior, en premolares, solo en casos extremos donde hay una forma triangular, que no es este caso. No es caso bueno para stripping posterior. Entonces, como ya sabía que no iba para las extracciones, vamos a distalizar los 4 cuadrantes. ¿Por qué? Saltamos de una posición inicial buena para esa. Mira la diferencia de los incisivos. Y ahora necesito volver con ellos a la posición inicial. Vamos a usar 4 tornillos, 2 buccal shelf y 2 ICCs, con cursores, con una mecánica con fuerzas ahora no tan suaves, ¿no? Me preguntan siempre cuánto de fuerza que ponemos para distalizar los molares. Yo trabajo 200 a 300 gramos. 200 es el mínimo para poner en un cursor y llevar estos molares atrás. 300 es cuando quiero una fuerza un poco más fuerte. Entonces estamos así como una fuerza ideal, 250 gramos para mí es ideal. Pero ¿qué va a decirme si estamos con la fuerza demasiada o faltando fuerza? Es el resultado del movimiento dentario. Si este movimiento de los dientes están de acuerdo con que espero, gradativamente sé que estoy con las fuerzas adecuadas. A veces veo muchos efectos colaterales, efectos indeseables. Entonces, estoy con fuerza demasiada. Si se inclinan mucho los molares, fuerza demasiada. ¿Ok? Seguimos ahora con la mecánica. Distalizando los 4 cuadrantes. Simultáneamente, manteniendo clase 1 de los 2 lados. No puedo perder la clase 1. Ahora llegamos en un momento de finalizar ese segmento el arco. Es raro, ¿no? Raro. Pocas veces que lo hago, pero en este caso hice una sección del arco superior en la distal de los caninos que favorecen un asentamiento de los premolares. Ahora finalizamos. ¿Ok? Es un caso con muchas doblas, no es normal, no las hago normalmente, a veces son casos específicos que hago con doblas, son cosas específicas, pero no es mi preferencia, ¿no? Mi preferencia es siempre reposicionar los brackets. Y aquí, con la oclusión final y los incisivos de vuelta a la base con la estética adecuada. Que digo siempre, que a veces estamos acá, volviendo un poquito. Protrusión, distalamiento, mejorando la protección hasta un punto que digo, realmente la sonrisa está hermosa, la sonrisa me agrada, la sonrisa está ahora en una fase adecuada, está con un aspecto adecuado. Sí, perfecto, ahora puedo parar y puedo finalizar. Entonces, el punto ideal para mí es la sonrisa.
Cuando puedo lograr la sonrisa ideal, hermosa, adecuada, es el punto final de distalamiento. Diferente un poquito cuando extraímos premolares, que a veces ya estamos con los incisivos en el punto ideal, pero tenemos que cerrar los espacios y creo que a veces son un poco difícil, un poco fatigoso, así que tenemos que trabajar mucho para cerrar los espacios cuando ya estamos con los incisivos en la posición ideal. Entonces salimos de una posición normal y volvemos prácticamente los inferiores a la posición normal y los superiores compensados, porque es un caso de clase 3. Clase 3, la mandíbula crece, el maxilar superior no crece con la misma cantidad, entonces tenemos que compensar un poquito los superiores. Aquí tenemos una sínfise muy fina, pero ya era fina, es que este es el canino que está mascarando, está camuflando el hueso de la sínfise. Por eso que también les digo siempre la importancia de una tomografía, un CONIBIN, para situaciones como esas. Bien, ¿alguna pregunta mecánica? Algo así. Eduardo, ¿Felipe? sí, hola. No sé qué dice acá. No, te quería hacer una consulta. En este caso en particular, que tenían los premolares superiores con un tip hacia adelante, ¿por qué no aprovechaste partir con el distalamiento desde el primer minuto, por ejemplo, con hilos elásticos, por ejemplo? Sin cursores. Claro, partir con hilos aprovechando el tip acentuado que tenían los premolares o prefieres llegar a un arco que se genere la biprotrusión y de ahí distalar los 4 cuadrantes. Vamos a ver acá. Es un tema, Felipe, que vamos a ver acá. Gracias por la pregunta, que es importante. A veces me olvido de comentar cosas así. Estábamos aquí. En ese momento, paciente con 12 años, 13 años, no tenía espacio para distalar. Si tuviéramos sacado los terceros molares, tampoco teníamos espacio para distalar los molares inferiores. Los molares superiores, terceros, ¿no? Molares superiores, están tan altos que no existe una tuberosidad que me permita distalar, porque esta paciente no creció todavía. No creció. Entonces, tengo que aguardar, tengo que esperar algún tiempo con una mecánica suave, una mecánica, como dije, una ortopedia con arcos 0,12, 0,14, preferencialmente autoligados, hasta que este paciente pueda crecer y generar un espacio acá. Con crecimiento vamos a tener aposición de hueso, la parte posterior, y una reabsorción del hueso en la región anterior. Con eso, este tercer molar va a ganar un poquito más de altura, a punto que una hora yo pueda sacarlo y tener espacio para distalar. Este es el único motivo, Felipe, para que yo no
no empecé, ¿por qué no empecé distalando estos dientes en el principio de tratamiento? Llevé una biprotrusión porque fueron 2 años y medio de tratamiento hasta llegar acá. Hasta llegar acá. Acá. Exactamente. Fueron 14 meses y más un tiempo extendido, ¿no? Un rato importante, hasta que el paciente pudiera sacar los terceros molares y tuviese espacio suficiente para instalar. A partir de ese momento, seguimos con cursores. ¿Por qué los cursores? Para evitar un cambio del plano oclusal inferior. Porque este plano oclusal aquí, Felipe, este plano oclusal, con facilidad se cambia en el sentido horario, en sentido antihorario. Se cambia en sentido antihorario. Fácilmente puede promover una extrusión anterior. Entonces, los cursores disminuyen la intensidad de extrusión anterior. Van a mantener este plano oclusal más plano, disminuyendo la intensidad de abertura de la mordida posterior. Porque cuando distalamos los 4 cuadrantes, el problema normalmente es que se abre la mordida posterior. Entonces, los cursores tienen un papel importante, principalmente cuando estamos con arcos blandos, suaves. Después que llevamos al arco de acero, realmente creo que no importa tanto los cursores. Ahí voy con mecánicas directamente en el hook del arco. ¿Cómo fue la explicación, Felipe? No, buena, interesante. Sí, sí, te pregunto por eso, porque tengo ciertas curiosidades. Yo estoy en etapa, eh, algunos casos un poco parecidos y me gusta saber tu explicación, la verdad, Eduardo, así que muchas gracias. Sí. Casos atípicos, ¿no, Felipe? Salen Sí, un poco de la mecánica tradicional por la sí, sí, edad. sí. Tanto que tenemos la edad como un empecilho, ¿no? Un límite para poner los tornillos y instalar. Entonces, cuando estamos con paciente con poca edad, seguramente tenemos que esperar un poquito más. Y la decisión que veo que un caso como ese, la decisión pasa así. ¿Está dispuesto a tardar tu tratamiento y llevar un tratamiento de 3 años, 3 años y medio, sin las extracciones? Ok. No, quiero hacerlo en 1 año y medio, 2 años, rápido. Saca los 4 premolares. ¿De acuerdo? Sí, bueno, en este caso podría ser porque tenía mucho apiñamiento. Este caso es un caso precioso en todo caso. Lo encuentro increíble el caso, pero me pasa que los casos con extracciones siempre me demoro más que los casos con distalamiento. Sí, creo que tuvimos una etapa, una fase de casi 3 años, né? 2 años y medio, aguardando, esperando el momento de empezar la mecánica de instalamento, né? Perfecto. Sí, sí. Por eso que se tarda más que un caso de extracciones. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Muy bonito el caso. Gracias, Felipe. Vamos a ver si está todo ok. Estamos casi finalizando. Preguntas, comentarios, dudas, reclamaciones, quejas. Eduardo, alguien puso ahí en el chat que podría haber sido un caso de... Ay, estoy sin video, perdón. Que podría haber sido un caso para sacar los segundos molares.
Pero como es un paciente de clase 3, eso hubiera sido un riesgo gigante al no tener espacio abajo. No, se le saca los segundos molares superiores e inferiores, totalmente posible, ¿no? Quiero O sea que los decir, terceros molares inferiores no estaban en una posición muy favorable. no, Entonces no, podría haber sido muy arriesgado, ¿no? sí, es un riesgo alto. Si quieres saber, yo tengo un caso de 35 años con extracción de 4 segundos molares. El mío fue tratado con 4 segundos molares. Mi ortodoncista aquí en Brasil era un genio, era un amigo de Dr. Haas. Estudiaron juntos, hicieron la posgrado en, no me acuerdo, Michigan, no me acuerdo, Estados Unidos, Ohio, no, creo que Michigan. Vieron juntos por años y era realmente un doctor diferenciado. En la época se decidió por sacarme los 2 laterales, que eran conoides, eran microdentes. Me sacó los 4 segundos y creo que 2 prés, 2 prés inferiores. Porque mis dientes eran así, né? Cada premolar do tamanho de um molar. E que tuve, assim, uma estabilidade fantástica, fantástica. Não tenho contenção, retenção, nada. E mi periodonto es muy malo, el periodonto pésimo para sacar, ¿no?, premolares. Y terceros molares entraron en la posición inclinados, donde se cría un triángulo que llamamos en Brasil de triángulo do amendoim. ¿Sabe qué amendoim? De la castaña. Traduce ahí, Paula. Un triángulo que para a todo. Todo que se come. Del maní. El triángulo del maní. De maní. De todo que se come para en ese triángulo. Entonces vivo con el hilo dental. Pero no es este problema, ¿no? Ahí estoy acostumbrado y vivo bien. Tuve problemas con contactos oclusales. Durante años tenía contactos en balanceo. Pedía a mi parceiro, mi socio, Dr. Cláudio Azenia, que les desgastase un poquito la oclusal de los molares, pero le gastaba y después destruían y entraban en contacto traumático nuevamente. Y lo hice por años hasta el momento que se estabilizaron. Y ahora tengo perfectamente. Solo fue Verónica quien me preguntó. ¿Quién estaba preguntando? No, yo. ¿Quién? Carolina. ¿Me ¿Me ves? No. Ah, Carol. Sí. Carol, entonces, como dijiste, es un tema de riesgo por cuenta de los molares inferiores. Superiores, tranquilo. Entonces, no tengo experiencia con extracción de los inferiores. De los superiores siempre, varias veces, con mucho éxito, pero los inferiores no los encaro. Prefiero premolares, ¿sabes? Si estoy en una duda de sacar segundos, los 4 segundos, prefiero los 4 premolares. Gracias. Vamos al final de nuestra presentación con el último tip. Cuarto tip es fotografar de forma estandarizada. Es importante. Si tenemos las fotos que pueden ayudarnos a ver mejor, observar los errores que cometemos, observar los acertos, los éxitos,
las fallas, y así es una forma de mensurar a todo. Aquí tenemos una forma de fotografía que es un patrón para la fotografía lateral. Yo voy a hablar sobre este temario esta semana, probablemente jueves, con mi amigo Díaz Cabrera, que es un venezolano que vive en Colombia, en Bogotá. Bogotá. Bogotá, que es un fotógrafo top master. Y vamos a hacer una live juntos. No sé el número de él, pero yo va a hacer encuadramiento, cómo encuadrar las fotografías. Es una cosa rápida, de 15, 20 minutos, para ajustarnos algunas cosas. Probablemente vamos a hacerlo a través de Instagram. No sé ainda todavía dónde vamos a hacerlo. Después pongo en el canal también para que todos puedan acompañar. Y creo que es muchísimo interesante saber cuál es el punto ideal de la fotografía, porque si está calibrada, estandarizada, puedo, por ejemplo, saber cuánto fue instalado este molar. No sé si están viendo aquí, molar inferior, tengo un tubo que mide cerca de 5 milímetros. Y 5 milímetros es eso. Del hook al tornillo tenemos 5 milímetros. Y después que distalizamos, mira la cantidad, porque la foto está superpuesta sobre los tornillos. Y podemos acompañar el movimiento del molar atrás y la cantidad que se movió. Si creemos que es poco, la fotografía nos muestra que no es poco. Entonces, eso es importante porque me lleva a tener la realidad de los movimientos que estoy haciendo. Y para finalizar, yo puse este video, no sé si van a confundir este tipo conmigo, no soy yo, tengo que explicar que no soy yo, a pesar de que me falta un poco de pelo en la cabeza y sería la diferencia básica. Este es Roger Federer. Para los tenistas saben la importancia de un tipo como ese para la profesión, para los deportes. Y este es un video de su backhand. Backhand. Es mi ídolo. Y también de todo, ¿no? Amo a Roger. Espectacular. El backhand de Roger es con una sola mano. Y los tenistas que la usan con una mano tienen un poquito más de dificultad de hacer ese movimiento tan perfecto como él. Estoy hablando de los profesionales, de los top. Y él es lo más perfecto de todos. Y este video probablemente ya lo vi por unas 500 veces. Porque tengo este movimiento en mi cabeza como el ideal. Yo quiero hacer como Federer, pero a veces, otro día estaba conversando con Tadashi. Tadashi es mi parceiro de tenis. Tadashi me preguntó, Eduardo, ¿estás asistiendo el video de Federer en slow motion? Sí, Tadashi, intento hacer este movimiento. Es una pérdida de tiempo, Eduardo. No sé por qué está tan alejado de este movimiento que no debía asistir más a este video. Falei, pô, Tadashi, ¿es mi amigo o no es? Estoy estimulado, estoy queriendo hacer como Federer. Y es así que es la vida. Mismo que estamos tan alejados de un punto,
tenemos que lograr el ideal. Tener en nuestras cabezas lo que es en la realidad el ideal. Si vamos a llegar lá, probablemente no. Si vamos a tener todos los casos bien, seguramente no. Pero algunos casos sí. Y en la realidad tengo esta frase para mí, que finalizar bien es mucho más que una necesidad estética y funcional. Es mucho más que un tema de estabilidad. Es también una arte. Y todo ortodoncista, todo odontólogo, tiene su parte de arte, ¿no, Fernanda? Como tus pinturas que son magníficas. Todos nosotros tenemos nuestra arte. Y también es una satisfacción personal. Y para mí, hablar de eso, no importa si mis casos son bonitos, si no son hermosos, si a gente le gusta o no, no importa que me divirto.